Durante 21 años, Nueva York ha celebrado las contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas que dan vida a la Gran Manzana. En este último episodio de verano hablaremos de inmigración desde el punto de vista social, humano y artístico. Comenzamos visitando la iglesia St. Peter en Manhattan, donde conversamos con el padre Fabian Arias sobre su labor acompañando y apoyando a inmigrantes que enfrentan serios desafíos con su situación migratoria. El padre Fabian habla del papel de Nueva York como ciudad santuario y nos recuerda que siempre hay esperanza en la lucha por los derechos de las personas más vulnerables. Durante años, la fotógrafa Stephanie Keith ha documentado el impacto humano de los operativos migratorios frente al 26 Federal Plaza, captando historias de miedo, resistencia y esperanza. Cerramos con la artista Rose Deller, cuya obra explora memoria, identidad y territorio desde la experiencia dominicana en Nueva York. Y ahora vamos con el padre Fabian en la iglesia de St. Peter. A todos, muy buenas tardes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a comenzar la celebración de esta Santa Misa en esta iglesia de Jesús. Soy Eduardo Fabian Arias, mi nombre completo, y conocido como el Padre Fabián, de acá de la iglesia de St. Peter Church, la iglesia de San Pedro en Manhattan. Acá no hay religión, acá no hay orientación sexual, acá no hay color de piel. Dejemos de juzgar, dejemos de separar, dejemos de marginar, dejemos de excluir. Dios es inclusión para todos y Dios nos invita a todos. El tema de migración es un tema desde que el hombre es hombre. Podríamos decir que Adán y Eva fueron los primeros deportados en la historia de la humanidad porque fueron echados del paraíso. Así que bueno, siempre ha sido tema también de cuestiones políticas, sobre todo porque también hay que entender que la migración hacia la economía de un país. Si tuviéramos que sacar a los inmigrantes en estos momentos que hay en Manhattan solamente, en la ciudad de Nueva York, y yo diría que el 65% de los restaurantes tendrían que cerrar. Es un tema absolutamente económico, 100% económico. Tiene que ver con el business de este país, con el negociado y los negocios de este país. Eso le estaba comentando, padrecito, a ver si me ayuda, porque la verdad, o sea, sí lo estaba pensando, pero 5,000 es mucho, yo no cuento con ese dinero. Está bien, pero vamos a hablar y tratar de pensar a ver qué es lo que realmente conviene, ¿me entendés? Porque si es un caso que sabemos que no tiene posibilidad, es tirar un dinero, ¿me entendés? Entonces ver que pensémoslo juntos, ¿te parece? De pronto, con usted no será posible haber un abogado que me ayude, gracias. Hagamos una cosa, venite el domingo así lo hablamos directamente con el abogado y hablamos con él para pensarlo juntos, ¿te parece? Tenemos un ministerio de acompañamiento, porque yo justo estaba en corte, entonces la fiscal pidió que nos retiremos de la sala, y estuve como 4 horas con ellas y le dieron deportación, y que podía apelar. Pero imagínate que $5,000 para que te digan nada, 5,000 y entonces pobre gente están aterrados. Entonces para mí el abrazo entonces es abrazarlos fuertemente. En casos que saber que no se puede hacer nada y que el dolor es muy fuerte. Tengo un montón de familias que ya les dieron la deportación, ya han ido y bueno, de llorar con ellos de una manera, ¿no? Y tratar de acompañarlos en este proceso. Creo que estamos en un tiempo de un fascismo, de una administración fascista que instaló precisamente un estado de terrorismo enfocado en la comunidad migrante y mucho más específicamente enfocado en la comunidad latina, porque lo que se instaló es el pánico, el miedo, el terror, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que se supone que es una ciudad santuario, con esa militarización que han hecho internamente con la policía del ICE, porque es lo que hicieron, precisamente de una manera violenta, de una manera agresiva, y fundamentalmente lo han establecido desde un orden no democrático y no constitucional, no respetando las leyes de los Estados Unidos ni la Constitución.
Seguimos con los acompañamientos a las cortes, ya para poder, lo que tienen que ver los abogados, al abogado, vamos a organizarnos. Ya hemos podido recuperar a unas 7 u 8 personas que fueron detenidas. Es importante conocer cuáles son nuestros derechos, porque si no el miedo nos paraliza y ahí sí estamos perdidos. Dalia, tu mami, ¿cuál es el caso con ella? No tiene cita de migración. Tiene una corte. La peor redada que está viviendo en este momento, toda la comunidad migrante, es la redada virtual, porque va directamente al inconsciente de la persona. Entonces, como la gente no deja de consumir esto, no hace falta ni leer. Lo que ha generado es una sociedad expulsiva que demoniza. O sea, lo que se ha logrado es enfrentar al inmigrante con el inmigrante. Se ha generado el enfrentamiento del pobre contra el pobre. Entonces creo que eso es un gran problema que hay en este momento, sumado allá hace unas décadas, que obviamente hay un vaciamiento de los valores humanos, un vaciamiento del respeto hacia las personas, pero un vaciamiento profundo. ¿Cómo te llamas? Yo, Piliker Jesús Castillo Pineda. Y es mi hijo número 225, que realmente es un regalo de Dios que me regaló y que hizo que nuestros caminos se cruzaran. Él es de Venezuela y realmente tenerlo en esta familia de San Peter es un regalo. En el orden personal creo que es un poco la paternidad no realizada de uno. Creo que un poco la proyecté en esto que se fue abriendo camino. Y el disparador fue ver el dolor y el sufrimiento de miles y miles de jóvenes y de niños no acompañados que cruzaban la frontera para acá. El proceso de visa juvenil es un proceso que el presidente Obama puso y que respondía precisamente a esta protección de estos jóvenes no acompañados. Entonces, por eso que cuando entran menores de 18 años van a los centros de menores. Y ahí son cuidados. En el mismo momento que cumplen los 18 años, ellos van directo, el mismo día, a las 12 de la noche cumplen los 12 años y ya los mandan a los centros de detención. Entonces ahí es donde opero yo. Cuando me encuentro con los jóvenes, mi primera pregunta es: ¿cuántos años tenés? Mi primera pregunta. Porque cuando me dicen, no, 19, 18, 20, ya tenemos que comenzar tu proceso contigo. Porque es la forma de poder protegerlos. Y ya vamos, ahora estamos en el proceso justo de uno, 226. Así que bueno, ya la corte ya hace como 2 o 3 semanas. No, como una semana y media. Una semana y media, que ya me ha dado la custodia legal de Wilker, así que ahí continuamos juntos para... Como mi papá, mi tutor ya, adoptado. Por supuesto que no está todo perdido, ¿no? Entonces desde ahí es lo que a mí me inspira a poder saber que bueno, que sí, en el dolor uno acompañe, pero siempre Dios camina con nosotros, y como dice el Salmo 23, aún por oscuras quebradas ningún mal temeré porque tú estás conmigo. Bueno, por los últimos meses, desafortunadamente, sí hemos visto en nuestros vecindarios que ICE está presente, ¿verdad? Está arrebatando a nuestra gente de las calles, está separando familias. Lo hemos visto en las calles y también lo hemos visto como en los edificios de 26 Federal Plaza. Y lo que estamos haciendo es dándoles las herramientas a nuestra comunidad para que se puedan proteger. Bueno, son muchos mensajes que le estamos dando a la comunidad, ¿verdad? Sobre cuáles son sus derechos, más que nada si se encuentran con un oficial de ICE. Por ejemplo, si ICE va a su puerta, ICE no puede entrar a su puerta al menos que tenga una orden firmada por un juez. Eso es muy importante que la gente sepa ese derecho, ¿verdad? Sepa que se tiene que mantener calmado,
sepa que no tiene que firmar ningún documento, especialmente si no lo ha visto un abogado. Tiene el derecho a que un documento sea traducido, ¿verdad?, al idioma que ellos entienden. Una de las imágenes de la fotógrafa Stephanie Keith, publicada en la portada de New York Magazine, se convirtió en un símbolo del momento doloroso e incierto que viven miles de inmigrantes. Conversamos con ella sobre el poder del fotoperiodismo, la responsabilidad de ser testigo y la importancia de dar visibilidad a quienes pocas veces son escuchados. My name is Stephanie Keith, and I've been an editorial and news photographer in New York City for about 20 years. I worked for mostly newspapers, New York Times, New York Daily News for a long, long time, and then made the switch in about 2015 to working for wire services. So I worked a lot for Reuters and Getty, and now I am trying to focus more on doing projects. The projects that I like to focus on have to do with protest and also human rights. I'm really interested in human rights. Immigration for sure, but the way immigration has manifested in my work is how I celebrate immigrants in New York City. At the end of May, there was a big protest at one of the immigration courthouse buildings. There's 3 immigration courthouse buildings in New York, and one of them wasn't 26 Federal, it was a different one on Barrack Street. And the the activists found out that ICE was inside the courthouses arresting immigrants. So for the first week I went to the courthouse, it was only, you know, there were a couple of us doing it, but some were in the other courthouse, some people were outside. So for the first week, it was only me and one other person, you know, documenting and all the ICE arrests, and there were so many. Like, I would document, you know, 12 to 20 arrests on one floor in a single day. It was like one after the next, after the next, after the next. So by the end of the week, we finally published our little stories we had done for that first week, and then it created a big uproar. Then everybody knew what was happening, and then lots of photographers came down and lots of news organizations sent people to document, and then I just stayed through June, July, August, and most of September, just documenting daily what happened. In the beginning, I would see a family come and I would know, okay, they're not going to be taken because they're with their children. They're not going to take someone in front of their children. But as time wore on, that rule didn't apply anymore. And I saw, and other photographers began to see, more and more family separations, and those were really the really heartbreaking ones, you know. Really, I wanted to show how horrible it was. That's really the point of it. You know, the hope in photojournalism is that you could show exactly what's happening so that other people get so upset and enraged, and then they advocate to stop it. So people that really stay with me is the cover photo, that family, they really stay with me.
I mean, when they showed up that day, they were already hugging their dad. They were already crying, like they already knew that maybe something was going to happen. And when they came out, the absolute agony that those children went through when suddenly their father was taken away. I mean, it must have been like a really close, really happy family, you know, and the children were, you know, devastated by that. So they really stay with me too. And also Monica was the woman who was pleading with the ICE agent to let her husband go. She kept saying, you know, if you're gonna take one, take all of us. And that you don't care about anything. And, you know, I really, really respect Monica. I think a lot of people, when they are faced with, you know, state violence, they feel like they can't argue, they can't do anything, that they're powerless. But Monica stood up to that agent and really argued with him and really tried to reason with him. And I have major respect for her to be so strong in that moment to do that. Adios. Adios. Oh, come on, man. And so she really, you know, stays with me, and she seems incredibly close with her children. And I've seen her again at the church where the priest who does a lot of administering to the immigrants that come to the federal courthouse. Every Sunday he has a service, and she was there with her children, and she seems like so supportive, like such a rock for her children. And one piece of good news with Monica is that she was reunited with her husband. Te invitamos a disfrutar Botero en Nueva York, abierta al público hasta el 7 de septiembre en el edificio Brewer en Madison Avenue. La muestra exhibirá obras del artista colombiano pocas veces vistas, correspondientes a la etapa en que residió en Nueva York entre 1960 y 1973, antes de trasladarse a París. Fue aquí donde Botero definió el lenguaje visual que lo convertiría en uno de los artistas más reconocibles del siglo XX. La exposición recorre su evolución, transitando de una pincelada expresiva hacia la bidimensionalidad, la claridad y la proporción geométrica, a medida que su interés por la función de las imágenes en la memoria cultural avanzaba. En deliberado contraste con el espíritu predominante de la abstracción, la obra de Botero de esta etapa estaba profundamente arraigada en el canon occidental, al tiempo que dialogaba con las mismas ideas y nuevas técnicas que impulsaron a la escuela de Nueva York y a los inicios del arte pop. Al ser la primera exposición dedicada a un solo artista en el emblemático edificio Brewer, Botero en Nueva York llega en plena temporada de verano, momento en que la ciudad se consolida como un destino cultural clave, tanto para neoyorquinos como para visitantes nacionales e internacionales, ofreciendo esta oportunidad única para apreciar la obra del maestro Botero en la capital del mundo. En esta conversación, Rose Deller reflexiona sobre su proceso creativo y el pulso cultural que atraviesa su práctica, donde los símbolos femeninos son cuestionados desde lo cotidiano. Hello, come on in. Bienvenido a mi estudio en el basement de mi casa. Bueno, mi memoria está llena de mi historia inmigrante, aunque vine tan joven. Mi abuela vino primero, la mamá de mi mamá, y ella, en ese tiempo, la migración era mucho más fácil.
Y en menos de 2 años, ella pidió por mi mamá y mi hermana y yo. Y al llegar a los Estados Unidos, ella ya tenía apartamento para nosotros y también la green card, que era algo bien importante, pero mucho más fácil en ese tiempo. La clima política ahora aquí en los Estados Unidos influye mucho lo que yo hago. Es mi forma de gritar, es mi forma de poder tener un poco de poder, es mi forma de poder decir cosas que no puedo hablarla porque no sé las palabras, no sé a dónde la voy a hablar. Pienso que el arte es algo que no tiene idioma, que se puede entender tras de muchos idiomas. Y pienso que el arte es bien importante ahora en este clima que tenemos político. Bueno, estas piezas son unas series de unos vestiditos de niño de juguetes. Yo los sumerjo en clay, liquid clay, y lo dejo secar con papel adentro, dándole las formas que parece como si hubiera un cuerpo adentro de ello. Y después lo quemo en el horno y lo que queda, el vestidito se quema y lo que queda es como una reliquia de lo que estaba, un juguetico para un niño. A mí los niños me interesan muchísimo. La inocencia, como el gozo de la vida, viendo las experiencias de ellos primera vez, las cosas que experiencian por primera vez, todo eso me interesa de los niños. También me afecta mucho el sufrimiento del niño y por eso este trabajo fue inspirado por eso. Esta instalación fue inspirada por la tragedia que estaba pasando en el borde de los Estados Unidos y México, cuando durante la primera administración de Trump empezaron a criminalizar el pasaje ilegal across the border. Estaba viendo yo a niño en la televisión con unas sábanas hechas de mylar. Eso es lo que le estaban dando a los niños. Y yo estaba pensando que un niño que estaba separado de sus padres, dándole un pedacito de aluminio para que se le calentara, fue bien triste, me dolió muchísimo. Y yo, como una persona, no sé qué hacer, no tengo poder para hacer nada. Pensé que ¿por qué no hago unas ropitas que son hechas del tamaño de un niño de verdad, que se pueden ponerla para tratar de explicar en una forma que no es política, the absurdity, darle a un niño una sábana de aluminio. Me movió mucho esta tragedia y lo puse en exhibición en Governor's Island. Y era interesante cuando la gente venía al cuarto a mirar, ¡ay, mira qué lindo, mira qué lindo! Y cuando yo le explicaba a ellos, bueno, es esto. Y decían, tú decides, esto es bien, esto es como se trata un niño. Y para eso fue, para mí, una forma de poder sacar lo que tenía adentro. Los estadísticos de cuántas mujeres se sienten incómodas con su cuerpo. Aquí dice the percentage of women who are unhappy with their bodies and resort to dieting, 91% de mujeres que están, y todos fueron estadísticas que yo conseguí en el Departamento de Salud, el Departamento de Nutrición. Let's see, ¿cuántas niñas empiezan dietas antes de tener 10 años? Uno es más que un cuerpo, que hay otras mujeres tienen mente, tienen ideas, tienen talento, tienen belleza, tienen muchísimas cosas que
que nada más, alguna vez nada más lo que ven es el cuerpo de uno. Me fascina, me interesa mucho el cuerpo de una mujer porque yo pienso que es bello. Me molesta un poco la presión que la sociedad le pone a una mujer, que bueno, está muy vieja, o mira qué gorda es, y con esto yo estoy tratando de, bueno, como con con los corsets estoy tratando de también decir algo, bueno, somos más. Este es un pedazo que yo hice con un undergarment que es vintage. Ya las mujeres no usan esto, ahora lo que hacen es cirugías, que es más invasive. Pero con esto, como son antiguos, yo pienso la mujer que tenía eso, era una secretaria, era alguien que tenía que ponerse contracción para poderse ver como la sociedad quería que ella se viera. Y entonces lo que yo hago con el garment antiguo es que yo le pongo ink blanco, y después yo lo acuesto en el papel, y después le pongo el roller, el press. Y al hacer eso estoy pensando, bueno, la presión que este brasier le hizo a la señora, a la mujer, ahora se lo estoy haciendo yo al pedazo de material, se lo estoy haciendo la misma tipo de presión. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde hablaremos sobre los temas que decidirán las próximas elecciones, New York Fashion Week y el arte que cura. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de CUNY TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuny.edu/Nueva York.